Nosotras somos las médicas primitivas. Yo soy Aileen Rocha. Y yo, Paula Cuevas. Y el día de hoy vamos a hablarles un poco sobre lo que es el sistema respiratorio, cómo es que se forma y algunas de sus anomalías y claro, la importancia de este. Vamos a empezar con lo que es la formación de las yemas pulmonares, que esta se va a dar en la 4ª semana, donde el mesodermo va a originar un incremento de ácido retinoico que va a provocar que el endodermo del tubo intestinal exprese el factor de transcripción TBX4, que va a provocar la formación del divertículo respiratorio o la yema pulmonar como una evaginación de la pared ventral del intestino anterior. El epitelio de la laringe, de la tráquea, bronquios y pulmones van a ser de origen ectodérmico. Lo que es el tejido cartilaginoso muscular y conectivo van a derivar del mesodermo visceral. Al inicio, la yema pulmonar va a tener una comunicación con el intestino anterior. Y doctora, ¿qué nos podría decir qué es lo que va a pasar con esta comunicación? Que va a mantener una comunicación con la faringe por medio del orificio laríngeo. Hablando de la laringe, su revestimiento interno va a originarse a partir del endodermo. No obstante, los cartílagos y los músculos van a derivar del mesenquima del 4º y 6º arco faríngeo. Como consecuencia de la proliferación rápida de este mesénquima, el orificio laríngeo va a cambiar su aspecto de ser hendidura sagital a constituir una abertura en forma de T. De manera subsecuente, cuando el mesenquima de los dos arcos se transforma en los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, puede reconocerse la configuración característica del orificio laríngeo en el adulto, que como ya había mencionado va a tener una forma de T. Y aproximadamente en el momento en que los cartílagos se forman, el epitelio laríngeo también prolifera con rapidez. Esto va a originar la oclusión temporal de su luz y más tarde la vacuolización y la recanalización dan origen a un par de huecos laterales. Estos van a ser los ventrículos laringeos. Estos huecos van a estar limitados por pliegues tisulares que se van a convertir en las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Doctora Cuevas, háblenos un poco de la musculatura de la laringe. Debido a este proceso que conlleva la musculatura de la laringe deriva del mesénquima del 4º y 6º arcos faríngeos, y todos estos músculos de la laringe son inervados por ramas del 10º par craneal, el nervio vago. El nervio laríngeo superior inerva los derivados del 4º arco faríngeo, en tanto que el nervio laríngeo recurrente lo hace con los derivados del 6º arco faríngeo. Ahora vamos a hablar de la tráquea, bronquios y pulmones, que estos al tiempo que se separa del intestino anterior, la yema pulmonar va a formar la tráquea y dos áculos laterales, que estas van a ser las yemas bronquiales primarias. Al inicio de la 5ª semana, cada una de estas yemas se va a ensanchar y esto va a constituir los bronquios primarios derecho e izquierdo. El derecho va a generar 3 bronquios secundarios y el izquierdo 2, esto con el propósito de que haya espacio para el corazón, lo que anuncia la formación de 3 lóbulos en el pulmón del derecho y 2 en el izquierdo, que es lo que les comentaba. Con este crecimiento subsecuente en dirección caudal y lateral, los pulmones se van a expandir hacia el interior de la cavidad corporal. Ahora, doctora Cuevas, háblanos un poco de los canales pericardio-peritoneales. Estos van a ser estrechos y se encuentran ubicados uno a cada lado del intestino anterior y de manera gradual quedan ocupados por los pulmones en crecimiento. En última instancia, los pliegues pleuroperitoneales y los pericárdicos separan los canales pericardio-peritoneales de las cavidades peritoneal y pericardia, respectivamente, y los espacios remanentes constituyen las cavidades pleurales primitivas. El mesodermo que cubre el exterior del pulmón se convierte en la pleura visceral. La capa de mesodermo somático que cubre el interior de la pared corporal se transforma en la pleura parietal. El espacio remanente entre la pleura parietal y la visceral corresponde a la cavidad pleural. Y doctora Rocha, ¿qué es lo que va a ocurrir en los bronquios secundarios? Bueno, estos bronquios secundarios se van a dividir una y otra vez con un patrón dicotómico. Van a dar origen a 10 bronquios terciarios
o segmentarios en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo, lo que va a crear los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Al final del sexto mes van a existir alrededor de 17 generaciones de subdivisiones, pero a pesar de esto, el árbol branquial adquiere su configuración definitiva. Van a ocurrir 6 divisiones adicionales durante la vida postnatal, es decir, una vez después del nacimiento. La ramificación va a estar regulada por interacciones epitelio-mesenquima entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo visceral. Las señales para la ramificación que emite el mesodermo van a implicar a miembros de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos. Al tiempo que se generan todas estas subdivisiones nuevas y el árbol bronquial se desarrolla, es decir, crece, los pulmones van a asumir una posición más caudal. De este modo, al momento del nacimiento, la bifurcación de la tráquea va a coincidir con el nivel de la cuarta vértebra torácica. Adentrándonos un poco más en lo que es la maduración de los pulmones, vamos a encontrar que en el séptimo mes de gestación los bronquiolos van a experimentar división continua para dar origen a conductos cada vez más pequeños, que esta sería la fase canalicular. Y la irrigación vascular se va a incrementar de forma constante para que los bronquiolos terminales se sigan dividiendo para constituir los bronquiolos respiratorios, y cada uno de estos se va a dividir en 3 a 6 conductos alveolares. Los conductos terminan en los sacos terminales o alvéolos primitivos, que están rodeados por células alveolares planas en contacto estrecho con los capilares vecinos. Con todos estos procesos, al final del séptimo mes, el número de sacos alveolares y capilares maduros van a ser suficientes para poder garantizar un intercambio gaseoso adecuado, que esto va a permitir que el neonato, aunque sea prematuro, pueda sobrevivir, pues ya hace el intercambio gaseoso. Doctora Cuevas, ¿qué es lo que sucederá en los 2 meses anteriores al nacimiento y los años después del nacimiento en los pulmones? Pues para este punto el número de sacos terminales muestra incremento constante, pero por otra parte las células que recubren los sacos, conocidas como células epiteliales alveolares o neumocitos tipo 1, se adelgazan cada vez más, de modo que los capilares circundantes protuyen hacia la luz de los sacos alveolares. Este contacto íntimo entre las células epiteliales y las endoteliales constituye lo que es la barrera alveolocapilar, aunque no existen alvéolos maduros antes del nacimiento. Además de las células endoteliales y las células epiteliales alveolares planas, se desarrolla otro tipo de células al final del sexto mes. Estas, las células epiteliales alveolares o neumocitos tipo 2, sintetizan surfactante, un líquido con alto contenido en fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveolo-capilar. Y antes del nacimiento, los pulmones están llenos de un líquido con alto contenido en cloruro, proteínas escasas y cierta cantidad de moco proveniente de las glándulas bronquiales, así como el surfactante derivado de las células del epitelio alveolar tipo 2. La cantidad de surfactante en el fluido se incrementa, en particular durante las últimas 2 semanas previas al nacimiento. Y doctora Rocha, ¿qué es lo que va a suceder por este líquido surfactante? Bueno, lo que va a ocurrir es que las concentraciones van a aumentar durante la semana 34 de gestación y cierta cantidad de este fosfolípido llega al líquido amniótico y actúa sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. Y se sugiere que una vez activados, estos macrófagos migran por el corión hacia el útero, donde comienzan a sintetizar proteínas del sistema inmunitario, que entre ellas va a estar la interleucina 1 beta, y con esto el feto da señales de que es momento de iniciar el trabajo de parto. Es cuando las mujeres empiezan a sentir que el bebé ya está por nacer y es cuando empiezan estas contracciones. Los movimientos respiratorios fetales inician antes del nacimiento y generan la aspiración de líquido amniótico. Estos movimientos son importantes para estimular el desarrollo pulmonar y acondicionar a los músculos respiratorios. Y cuando la respiración inicia al momento del nacimiento, la mayor parte del líquido pulmonar se va a absorber con mucha rapidez por medio de los capilares sanguíneos y linfáticos, y un volumen escaso quizás sea expulsado por la tráquea y los bronquios durante el parto. Una vez que el líquido se absorbe de los sacos alveolares, el surfactante se deposita y forma una capa delgada de fosfolípidos sobre las membranas alveolares. Cuando el aire ingresa a los alvéolos, en la primera respiración, la capa surfactante evita el desarrollo de una interfase aire-agua, es decir, que no entre agua.
con una tensión superficial alta. Sin la capa de surfactante, los alvéolos colapsarían durante la expiración. Estos movimientos respiratorios después del nacimiento van a conducir el aire hacia los pulmones, que se van a expandir y se van a llenar a la cavidad pleural. Y si bien el tamaño de los alvéolos se incrementa en cierto grado, el crecimiento de los pulmones tras el nacimiento depende más que nada del aumento de número de bronquiolos respiratorios y alvéolos. Se calcula que una sexta parte del número de los alvéolos del adulto ya existe al nacer. El resto de los alvéolos se forma durante los primeros 10 años de vida postnatal mediante la generación continua de los alvéolos primarios nuevos, que es lo que les comentábamos de que estos siguen dividiéndose después del nacimiento. Ahora la doctora Cuevas nos va a contar algunas correlaciones clínicas que se asocian hacia el sistema respiratorio cuando éste empieza a formarse. Yo les voy a hablar sobre lo que es el síndrome de dificultad respiratoria, que se abrevia como SDR, que es cuando el surfactante es insuficiente, la tensión superficial de la membrana alveolocapilar se vuelve demasiado alta y lo que determina un riesgo muy intenso de que los alvéolos se colapsen durante la expiración. Que se trata de una causa frecuente de muerte en neonatos prematuros. En estos casos, los alvéolos con colapso parcial contienen un líquido rico en proteínas, con muchas membranas hialinas y cuerpos laminares que quizá deriven de la capa de surfactante. Induce alrededor de 20% de las muertes en recién nacidos. El tratamiento de los neonatos prematuros con surfactante artificial y también el de las madres con trabajo de parto pretérmino utilizando glucocorticoides para estimular la síntesis de surfactantes han reducido la mortalidad vinculada con este síndrome. Y doctora Rocha, ¿cuál sería otra correlación clínica de la cual podrías hablarnos? También podemos encontrar la separación anómala del esófago y la tráquea por el tabique traqueoesofágico, que tiene como consecuencia la atresia esofágica, con o sin fístulas traqueoesofágicas. Estos defectos se observan en cerca de 1 de 3.000 nacimientos y en 90% de ellos la porción proximal del esófago termina en un saco ciego, al tiempo que el segmento inferior forma una fístula con la tráquea. Por otra parte, tanto la atresia esofágica aislada como la FTE tipo H sin atresia esofágica representan 4% del total de estos defectos. Otras variantes corresponden a cerca del 1% del total de estas malformaciones, y estas anomalías se vinculan con otros defectos congénitos, entre ellos malformaciones cardíacas en un 33% de los casos, y en este sentido las FTE son un componente de la asociación bacterial, que son anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales y defectos de las extremidades. Un conjunto de anomalías de causa desconocida, pero que coincide con más frecuencia que lo que pudiera esperarse por el simple azar. Una complicación es el polihidramnios, que deriva de que algunos de estos defectos el líquido amniótico no puede pasar al estómago ni al intestino tras ser deglutido. De igual modo, en el momento del nacimiento, el contenido gástrico o el líquido amniótico, o incluso ambos, pueden ingresar a la tráquea por la fístula, lo que desencadena neumonitis y neumonía, que es cuando el bebé traga estos líquidos y se van a los pulmones. Y ya para terminar, vamos a concluir con la función que tiene el sistema respiratorio en la vida fetal y posterior al nacimiento, que nos parece un tema bastante interesante porque es un defecto que podemos ver en los neonatos, que serían los problemas ya sea de neumonía o problemas en los pulmones. Y a continuación la doctora Cuevas nos dirá cómo es que sucede la primera respiración del bebé después del nacimiento. Como ya lo mencionábamos, en el nacimiento los pulmones del bebé están llenos de fluido y no están inflados. El bebé toma la primera respiración al cabo de aproximadamente 10 segundos después del parto. Esto suena como un jadeo, y a medida que el sistema nervioso central del recién nacido reacciona al cambio súbito en la temperatura y en el medio ambiente, una vez que el bebé toma la primera respiración, muchos cambios ocurren en sus pulmones y aparato circulatorio. Y estos cambios
como se menciona, son el aumento de oxígeno en los pulmones, causa una disminución en la resistencia al flujo de sangre de los pulmones. Otro sería la resistencia al flujo de sangre de los vasos sanguíneos del bebé, también aumenta. El flujo drena o es absorbido desde el aparato respiratorio. Y el último es que los pulmones se inflan y empiezan a trabajar por sí solos, llevando oxígeno al torrente sanguíneo del bebé y eliminando el dióxido de carbono a través de la exhalación. La formación de el sistema respiratorio es un suceso muy importante para la vida del bebé, pues esta es primordial y sin ella no podría el bebé sobrevivir. Por eso se menciona que en el 7º mes el intercambio gaseoso ya es adecuado, pues el bebé, aunque nazca prematuro, tiene posibilidades de sobrevivir, pero sin este sistema respiratorio, con alguna complicación o alguna anomalía que se presente, esta respiración podría ser muy complicada para la vida del bebé y en su vida adulta también. Está lleno de procesos, vemos varios elementos que serían tráquea, pulmones, cómo estos se crean y cómo es que se siguen dividiendo después de del parto, cómo es que estos se siguen dividiendo y les va a dar una funcionalidad al bebé de poder hacer todas las actividades que requiera y tener el oxígeno necesario para esto. Doctora Cuevas, ¿usted qué opina de esta formación del sistema respiratorio? ¿Qué es lo que le llamó más la atención? Y claro, ¿qué es lo que siente? Para mí es un tema muy interesante, además de que es primordial informar a las personas sobre cómo empieza la formación de los pulmones y cómo es que nosotros tomamos la primera respiración al nacer, pues es un proceso fundamental para tener una vida plena. Y claro que es responsabilidad de nosotros cuidarlos y pues el manejo que le damos es acción de cada individuo. Y con esto cerraríamos el episodio de hoy, donde no está de más mencionar que cuiden sus pulmones, pues se pasa por un gran proceso para que ellos se formen y no todos tenemos la virtud de tener unos pulmones sanos, pues claro, existen malformaciones, anomalías que suceden y no todos tienen este privilegio allá. Nosotras nos despedimos, hasta aquí el capítulo de hoy y esperemos que sigan teniendo una muy bonita semana. Gracias. Gracias.